Y empiezo con una pregunta. ¿Estáis contentos de estar aquí? ¿Estáis alegres de estar aquí? Muy bien, pregunto esto no porque me haya levantado especialmente simpático, sino porque el texto de hoy va sobre esto. Va sobre la actitud que tenemos a la hora de acercarnos a Dios. Hoy vamos a empezar una serie de predicaciones sobre el profeta Malaquías, sobre el libro de Malaquías. Lo empezaremos y lo terminaremos. Es cortito, no es mucho. Después tendremos otra serie, pero hoy vamos a empezar esta sobre el profeta Malaquías. Entonces, hoy veremos el capítulo 1, pero para poneros en contexto, voy a explicar un poco cuál es la situación en la que estamos cuando Malaquías da su profecía. Entonces, lo que ha ocurrido antes de llegar a esta situación es que el pueblo de Judá estuvo en el exilio, Israel estuvo en el exilio en Babilonia, pero mientras estaban en el exilio, mientras estaban en Babilonia, los persas invadieron Babilonia y entonces el rey persa Ciro permitió a los israelitas que regresaran a Jerusalén, que regresaran a su tierra y que reconstruyeran otra vez el templo para alabar al Señor. Entonces, si tenemos el PowerPoint, esto lo podemos tener. El rey da este edicto y en total, sumando todas las expediciones, unos 50.000 israelitas que estaban en Babilonia vuelven a Jerusalén y retoman ahí las actividades. Entonces, primero vuelven con Zorobabel, unos cuantos miles, después viene Esdras, después viene Nehemías. Con Zorobabel reconstruyen el templo, lo vemos en la siguiente diapositiva. El templo estaba destruido porque lo había destruido Nabucodonosor cuando se estaba llevando al pueblo al exilio. Así que ellos con Zorobabel reconstruyen este templo, vuelve Esdras, hacen también los sacrificios, de manera que reemprenden otra vez la actividad en el templo de Jerusalén. Después viene Nehemías y reconstruyen la ciudad, los muros alrededor de la ciudad de Jerusalén e incluso repoblan la ciudad dentro de los muros de la ciudad de Jerusalén, porque la mayor parte de israelitas estaban viviendo en la campiña. Y hay un avivamiento. Y el sacerdote Esdras explica otra vez y lee otra vez la ley de Dios. Y hay un avivamiento en el pueblo de Israel que estaba en el exilio. Otra vez, esta vez con el segundo templo, podían volver a tener culto a Jehová haciendo los sacrificios. Todo el tiempo del exilio no pudieron hacerlo. Nabucodonosor había destruido el templo que construyó Salomón. Pero ahora tienen otro templo. Ahora pueden volver a los sacrificios ordenados por Dios. Así que tenemos al pueblo con el templo construido, con las murallas construidas y retomando otra vez la actividad que habían dejado antes de ir a Babilonia. Y pasa un poquito de tiempo, no pasa mucho tiempo. Y ya Zorobabel, Esdras, Nehemías en parte, porque en este momento no está aquí, estos nombres que habían llevado al pueblo a volver a la adoración ya son nombres del pasado. Han pasado menos de 100 años desde que se construyó este segundo templo y el pueblo ya está volviendo a vivir el judaísmo de una forma vacía.
de una forma como la que ahora leeremos. Es una época en la que, en principio, a nivel de milagros, a nivel de grandes cosas como ocurrieron con Moisés, aquí no ocurre nada. No había milagros en esta época. Tampoco los había cuando reconstruyeron el templo. Tampoco se produjo la restauración de la gloria de Dios en el templo, tal y como había predicho Ezequiel que tenía que ocurrir. Así que la situación es unos israelitas que vuelven a estar en su tierra después de haber estado en el exilio, que por fin pueden volver a vivir la adoración tal y como Dios la había hecho, y pocos años después de conseguirlo, tenemos esta situación que pasaremos a leer. Entonces, os invito a tener las Biblias abiertas en el libro de Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento, y ahora leeremos los primeros 5 versículos. Malaquías, capítulo 1, los versículos del 1 al 5. Aquí dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Aquí nos encontramos con una situación en la que el pueblo de Israel, los israelitas estos que han vuelto del exilio, piensan que Dios no les ama. Ellos hacen la pregunta en el versículo 2, ¿en qué nos amaste? Le preguntan a Dios. Quizá por la situación en la que estaban, no era una situación de riqueza, tampoco era una situación extremadamente triste. No había vuelto la gloria de Dios al templo de Jerusalén, pero ellos cuestionan el amor de Dios y le preguntan a Dios, ¿en qué nos amas? Y es interesante ver la respuesta de Dios para demostrarle a los israelitas en qué les ama. ¿Y en qué se basa Dios para decirles a los israelitas, mirad, sí que os amo? ¿En qué se basa? Se basa en la elección de los israelitas. Dios dice, mirad, yo os demuestro que os amo porque os he elegido, porque os he escogido como mi pueblo. Y si yo os he escogido como mi pueblo cuando no teníais nada que ofrecerme, cuando no merecíais esta elección, os escogí precisamente porque os amé. Y este amor proviene de mí, no proviene de algo que vosotros me dierais. Así que esta elección que yo tengo respecto a vosotros, esta elección debe de demostraros que os amo de verdad, que no os amo mientras me sois agradables, sino que os amo porque yo os he elegido, en una elección libre. Esta es la respuesta de Dios a la pregunta, ¿en qué me amas? Mira, te amo porque te escogí. Y esto es prueba de mi amor. Pero Dios únicamente no habla de elección, sino que Él demuestra que realmente ha llevado a cabo esta elección. Dice, mira, esta elección no se queda en palabras bonitas. Esta elección no queda en nada,
sino que yo os demuestro que esta elección existe y que os amo por esta elección. ¿Y cómo os lo demuestro? Versículos 2 y 3. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y cuando aquí dice aborrecí, no significa que tenga nada en su contra, no significa que va a ir en contra de él, sino que únicamente significa que no lo ha escogido. Es la otra cara de la moneda de escoger. Y después en los versículos 3 y 4, Dios explica qué es lo que les ha pasado a los edomitas. Los edomitas son los descendientes de Esaú. Y dice, mira, por mucho que ellos quieran reconstruir lo que tienen destruido, yo hago que eso no les sirva de nada. Pero notemos que, aunque el texto no lo dice, esto no es un capricho por parte de Dios para destruir a los edomitas. No es que Dios sea caprichoso y diga, mira, a ti no voy a permitir que levantes cabeza y voy a destruir todo lo que tú hagas. Moisés mismo había dicho a los israelitas en Deuteronomio 23:7, no aborrecerás al edomita. Así que el mandato de Dios es precisamente a no aborrecer a los descendientes de Esaú. Pero según lo que Dios nos está diciendo aquí, Dios mismo castiga a los descendientes de Esaú, a los edomitas. ¿Por qué? Los edomitas no pararon de atacar al pueblo de Israel. Los edomitas creyeron que Israel había adquirido la tierra de Canaán mediante engaño, de una forma ilícita. Y cuando se llevaron al exilio a los israelitas, los edomitas estaban ahí mirando y estaban ahí riéndose de los israelitas. Y estaban ahí diciendo, cuando estos se vayan, ocupamos nosotros la tierra. Pero ¿sabes qué? Además vamos a ayudar a los invasores a que terminen con los israelitas. Así que el pueblo de los descendientes de Esaú, los edomitas, no eran inocentes. No eran neutros en cuanto a su trato con Israel, sino que especialmente habían ido a perjudicar a Israel. Y Dios hizo una promesa a Abraham. Dios prometió a Abraham que quien bendijere a Abraham sería bendito. Y que quien maldijere a Abraham y a su descendencia sería maldito. Y Dios dice, mirar la elección, porque estoy cumpliendo esto. He maldecido a los que os han maldecido. Fijaros en la descendencia de Esaú, en los edomitas. Yo he hecho todo esto. Yo he hecho que no levanten cabeza. ¿Por qué? Porque os elegí a vosotros y os amo. Y lo que ellos hicieron en contra vuestra tiene su resultado. Así que esta elección mía debe de demostraros que os amo. Y que os amo de verdad. Además, fijaros en que cuando os desviáis, envío profetas para corregiros. Si no os corrigen, al final os castigo. ¿Pero qué es lo que hay siempre al final del castigo? Restauración. Hoy lo veremos. ¿Por qué? Porque Dios no se tira atrás en su elección. Porque Dios elige y ama de verdad. Y lo que les está diciendo a estos israelitas es, no os fijéis tanto en las circunstancias. No os fijéis tanto en si quizás ha venido la gloria del templo a este segundo templo o no. No os fijéis tanto en si estáis viviendo en Jerusalén con la grandeza con la que habíais vivido en los tiempos de Salomón o no. Sino que para comprobar que os amo, fijaros en mi elección.
fijaros en que yo os he elegido y en que cumplo mi palabra. Y esto, desde luego, tiene aplicación directa también para nosotros, ¿verdad? ¿Alguna vez le has preguntado a Dios en qué me amas? ¿Alguna vez le has preguntado a Dios o se te ha pasado por la cabeza el hecho de decirle, mira, no veo en qué me demuestras que me amas? Mi situación no es una situación espléndida, sino más bien lo contrario. Mis circunstancias no son las más favorables. Así que Dios, ¿en qué me amas? Tal y como ellos preguntaron. La respuesta de Dios a esta pregunta es, mira, no te fijes tanto en las circunstancias, sino fíjate en que yo te escogí. Te escogí cuando no merecías que te escogiera. Ahora eres mío. Y eso es la demostración de mi amor. No tanto las circunstancias que estás viviendo. Las circunstancias que estás viviendo son cambiantes. A veces son buenas y a veces son malas. Y estas circunstancias no definen el amor de Dios, porque si no, a veces el amor de Dios sería bueno hacia nosotros y a veces sería malo. El amor de Dios es estable. Y lo estable es su elección. Y cuando preguntamos a Dios, ¿en qué me amas? ¿En qué me demuestras que me amas? La respuesta de Dios es, yo te escogí. Eso es lo que demuestra mi amor hacia ti. Así que tengamos en cuenta esto, porque es muy fácil guiarnos y evaluar el amor de Dios según las bendiciones que Él nos da. Las bendiciones es algo que evaluamos de una forma muy fácil, muy sencilla y muy inmediata, sobre todo si son materiales. Y ahora parece que Dios me está amando mucho y ahora parece que Dios me ama menos. Y Dios dice, no es así. Mi amor se basa en mi elección. Esta es la base. Vamos a seguir la lectura y terminaremos en el versículo 14. Empezando en el versículo 6 dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia, es despreciable. Además habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo muchos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. En esta parte de la profecía, Dios se dirige
a los sacerdotes, lo vemos en el versículo 6, dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, y les llama la atención y les dice, mira, estáis teniendo una clara falta de respeto hacia Dios. Versículo 6, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Así que los que tenían que llevar al pueblo a adorar, los que tenían que llevar al pueblo a adorar el nombre de Dios, a reconocer a Dios, estaban haciendo exactamente lo contrario. Estaban menospreciando su nombre. ¿Y en qué le estaban menospreciando? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Pues mirar, básicamente lo podemos resumir en dos formas, que están relacionadas, por supuesto, pero en dos formas. La primera, en lo que ofrecían. En eso estaban menospreciando el nombre de Dios. Y la segunda, en lo que decían y pensaban. El versículo 7 nos explica estas dos formas y después lo pasa a desarrollar. Empieza el versículo 7 diciendo en qué se menosprecia el nombre de Jehová. Y dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Esta es la primera cosa, en lo que ofrecían. ¿Y cuál es la segunda? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. En lo que decían y en lo que pensaban. En estas dos cosas. Veamos la primera. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿Qué significa esto? Hemos visto que el pueblo de Israel ahora está ofreciendo sacrificios porque ya tiene templo. Ya tiene el segundo templo. Y dice el texto que están ofreciendo pan inmundo en el altar del templo. ¿Qué significa esto? Nos lo explica el mismo texto en el versículo 8 y el versículo 13. Ahí dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y el versículo 13 nos lo vuelve a repetir. Dice, y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. Por tanto, lo que estaban haciendo los israelitas es presentarle a Dios, traerle a Dios lo peor del rebaño. Lo que tenían y quedaba atrás en lo que ellos preferían, lo cojo, lo ciego, lo que no les valía, eso es lo que estaban diciendo, vamos a llevar a Dios para el sacrificio. ¿Y qué pasaba en el templo? Que los sacerdotes decían, ningún problema, adelante. Esto es lo que vamos a ofrecer. La ley especificaba que lo que debían de ofrecer tenía que ser un animal sin mancha. El animal que estuviera mejor de todos. No os doy textos, pero podéis leer Levítico y hay muchísimos textos que remarcan esto, sin mancha. ¿Y ellos qué hacían? Traían el más manchado de todos. Traían el animal que menos valoraban para Dios. La mesa de Jehová es el altar donde se presentaban los sacrificios. Y Dios les dice, me estáis trayendo lo peor cuando la ley dice que me tenéis que traer lo mejor. Eso quiere decir que estáis ofreciendo pan inmundo. Esta es la primera forma de menospreciar el nombre de Dios, traerle a Dios lo que ellos ni siquiera querían para ellos mismos. Esto que no nos importa, que no nos importaría no tenerlo, Dios te lo traemos en obediencia.
Y los sacerdotes aceptaban esto y lo sacrificaban. Segunda forma en que menospreciaban el nombre de Dios en lo que decían y en lo que pensaban. El versículo 7, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Fijémonos que ellos dicen, pero ¿en qué te hemos menospreciado, Dios? ¿Qué hemos hecho para menospreciarte? ¿Alguien de vosotros, sacerdotes, ha hecho algo para menospreciar a Dios? Alguno podría decir, hombre, mira, yo he dicho que la mesa de Jehová es inmunda. Bueno, Dios, tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, mira, yo he dicho qué fastidio es el hecho de tener que venir y ofrecer sacrificios. Y eso que mi oficio es ser sacerdote. Pero es un rollazo venir aquí y ofrecer sacrificios. Hombre Dios, ¿de verdad? ¿Nos ponemos así por estas cosas? Esto es lo que habían hecho. Decir la mesa de Jehová es inmunda, su alimento es despreciable. Había sacrificios en los que los sacerdotes podían comer después de lo sacrificado. Y si era una ofrenda de paz, podían comer los sacerdotes y quien hacía la ofrenda. Y lo que ellos decían es, su alimento es despreciable. Qué fastidio estar aquí ofreciendo los sacrificios. Y encima dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Qué hemos hecho nosotros? Es como si estuvieran diciendo, estamos cumpliendo, que es sábado y estamos en el templo. Es sábado y hemos venido. Es sábado y estamos aquí matando a los animales tal y como nos dijiste. ¿En qué te hemos menospreciado? Hombre, que digamos que es inmunda, vale, no es acertado, pero tampoco es para tanto, ¿no? Así que el pueblo estaba trayendo lo peor que tenían, los sacerdotes lo permitían, y además de esto, estaban diciendo, vaya rollazo estar aquí con los sacrificios. ¿Cuál es la respuesta de Dios a esta actitud? ¿Cuál es la respuesta de Dios a esta situación? La primera la vemos en el versículo 8. Y Dios les dice, preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dios les está diciendo, a ver si tendríais valor de presentar esto a vuestro príncipe, es decir, al rey de Persia, que era el que estaba mandando en aquel momento. ¿Tendríais el valor de ir a vuestro príncipe, al rey de Persia, y ofrecerle lo que me estáis ofreciendo a mí? Pensadlo. La respuesta implícita en el texto es obviamente no. Obviamente no nos atreveríamos a ir al rey de Persia y ofrecerle esto. Y entonces la pregunta es, ¿y si no lo ofreceríais al rey de Persia, al príncipe, por qué me lo ofrecéis a mí? ¿Soy yo menos que él? Esta es la primera parte de la respuesta. Segunda, versículo 9. Dios les dice, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Es obvio que actuar así conlleva un castigo. Ellos, como pueblo de Israel, habían experimentado este castigo. Dios les había llamado la atención en repetidas ocasiones, no habían atendido y habían recibido las consecuencias. Era obvio. Y lo que está diciendo aquí el profeta, por parte de Dios, es orad. Orad para que el castigo que esto merece no venga sobre vosotros. Estáis a tiempo. Orad. Porque Dios puede tener todavía
piedad de vosotros, a pesar de que le ofrecéis lo peor, a pesar de que le menospreciáis, a pesar de que estáis diciendo, vaya aburrimiento que es esto de estar en el templo. A pesar de todo ello, Dios puede tener piedad de vosotros. Así que orad. Tercera parte de la respuesta de Dios a esta actitud de los israelitas. Versículos 10 y 13. Versículo 10 dice, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré la ofrenda. Y versículo 13 nos repite lo mismo, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Aquí Jehová les está diciendo, mira, es cierto que venís al templo. Es cierto que presentáis los sacrificios, tal y como yo le dije a Moisés. Y es cierto que una parte de las normas las estáis cumpliendo, por supuesto. Si no, ni siquiera estaríais presentando sacrificios. Así que hay una parte que la estáis cumpliendo. Pero mirad, ¿pensáis que por cumplir exteriormente algunas normas yo estaré contento y aceptaré la ofrenda? ¿Pensáis que cierta apariencia externa de venir, de traer un cordero, de estar ahí el tiempo necesario, ¿pensáis que por esto yo aceptaré vuestra ofrenda? ¿Pensáis que no miro nada más que esto? ¿Pensáis que me deleito en estos sacrificios sin importarme lo que hay en vuestro corazón? ¿Y lo que sacrificáis me habla de lo que hay en vuestro corazón? ¿Pensáis que me deleito en una obediencia parcial de lo que he pedido? Como estáis cumpliendo más de la mitad, pues como Dios tengo que estar contento. ¿De verdad pensáis esto? ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Fijaros qué respuesta que hace Dios al hecho de ofrecer estas ofrendas. En el versículo 10 dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Es decir, Dios está buscando a alguien que cierre las puertas del templo para que no se puedan presentar esta clase de sacrificios. Mirad, para presentarme esto, más valdría que cerrarais las puertas del templo y que no presentarais nada. ¿Quién habrá que se dé cuenta de esto y cierre las puertas del templo? ¿Quién habrá que lo vea, cierre el templo y diga, para presentar esto, no presentéis nada? Eso es lo que Dios está diciendo a su pueblo. Es duro, ¿eh? Después de 70 años de exilio, por fin tienen templo, por fin pueden volver a adorar a Dios según sus normas, y Dios les dice, para hacerlo como lo estáis haciendo, mejor cerrar las puertas. Y no lo hagáis. Y última respuesta de Dios a esta actitud de los israelitas. Versículo 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. La cuestión aquí es que Dios dice que esta actitud no queda en neutralidad. Es decir, si el hecho de sacrificar lo correcto, si el hecho de sacrificar los animales tal y como Dios había dicho redundaba en bendición para el pueblo, hacerlo mal no es algo que simplemente anule la bendición, sino que es algo que crea maldición. Por eso Dios dice, más valdría que cerrarais las puertas del templo. Porque hacerlo así
trae maldición sobre vosotros. No es neutro. No es simplemente que no tenéis el beneficio de estar adorándome como debíais adorarme. No es únicamente una anulación de un beneficio, de una bendición, sino que además acarrea maldición. Más valdría que hubierais cerrado las puertas del templo, porque hacerlo así trae maldición. Así que las respuestas de Dios a esta actitud de los israelitas y en concreto de los sacerdotes es, en primer lugar, a ver si esto que estás haciendo, que estás presentando, lo presentarías a tu príncipe. En segundo lugar, ora para que Dios no traiga castigo y te restaure. En tercer lugar, Dios no recibe estos sacrificios. Y en cuarto lugar, no te quedarás neutro, sino que eso trae maldición. Pasemos a la aplicación. ¿Vemos paralelos de esto en nuestra sociedad, en nuestro mundo evangélico, en nuestra iglesia en particular? ¿Vemos algún paralelo? Una época en la que hay libertad para ir al culto, cuando antes no había podido ser así, como aquí mismo, en España, en tiempos de la dictadura. Y hace menos de 50 años que tenemos libertad para estar aquí y reunirnos. Ellos, hacía menos de 100 años, que tenían libertad para ir al templo y ofrecer los sacrificios. La situación social no era una situación social especialmente favorable, tampoco una situación extremadamente decadente, con muchos paralelos en la actualidad. No había grandes cambios, grandes milagros que se vieran. La gente se contentaba con vivir tranquila. ¿Hay parecido a lo nuestro? Y en medio de todo ello, vamos a la iglesia los domingos, como tenemos que ir, como Dios quiere que vayamos, igual que ellos, que iban el sábado, como Dios quiere, como Dios mandó que se hiciera. Cumplimos con los rituales, cumplimos con el bautismo, cumplimos con la Santa Cena, cumplimos con las predicaciones, cumplimos con la alabanza. Ellos cumplían con los sacrificios, cumplían con las ofrendas, pero se hace todo esto sin pasión, sin integridad y al fin y al cabo sin transformación de la vida. Por eso os he comentado al principio y he empezado con la pregunta, ¿estáis contentos de venir aquí? Porque lo que decían estos sacerdotes es qué fastidio es estar en la casa de Dios. Eso es lo que ellos decían. En primer lugar, miremos según lo que ellos ofrecían. Ellos ofrecían a Dios lo que no valoraban, lo que no querían, lo que para ellos no era de valor. Y ahora mi pregunta es, ¿qué ofreces tú y qué ofrezco yo a Dios? El texto está hablando a los sacerdotes, pero según lo que Juan nos dice en Apocalipsis 1:6 y en más textos, Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Dios. Así que ahora ya no necesitamos estos mediadores, estos sacerdotes, sino que cada uno de nosotros tiene acceso a Dios y por tanto podemos identificarnos
con esta profecía? Mira, de lo que me sobra, no tengo problemas para dar a Dios. De aquello que tengo y es mío, no cojo de lo regalado, cojo de lo que es mío, pero de aquello que no es lo que más valoro, es lo que ofrezco a Dios. Y mira, la mayor parte de la gente quizá no va a detectar esto. Quizá quien tengas al lado no va a saber que estás ofreciendo aquello que no te importa tanto. Los responsables de la iglesia tampoco lo van a saber. Pero Dios sí lo va a saber. Dios sí sabe si estamos ofreciendo aquello que nos importa o aquello que es nuestro, pero que valoramos menos. Mira, un detalle muy simple, pero que justamente me ha pasado hoy. Al estar aquí esta semana vi que faltaba el vino para la Santa Cena. Digo, hoy hay que traer vino entonces. Y en lugar de pasar a comprar, digo, pues cojo uno que tengo en casa. Y abro la nevera y tenía un vino tinto que me parecía bueno y digo, ah, no, este es para una cena. Voy a coger el que tengo ahí debajo, que tampoco está fresquito. Total, es para la Santa Cena. Tampoco se trata, tampoco vamos aquí a hacer una degustación, ¿verdad? De verdad, ese es el chip que me ha venido, ¿eh? Es para la Santa Cena. ¿Para qué voy a coger el que tengo bueno para una cena? Y esta mañana había estado repasando este texto. He cogido el bueno, ¿eh? Pero este chip lo tenemos. Para nosotros es muy fácil escoger lo que es lo mejor. Pero ¿y para Dios? No lo veo físicamente. Y parece que pensemos que Él se conforma con lo que nos sobra. Este texto nos advierte seriamente en contra de esto. Y lo que Él dice es, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? ¿Aceptaré eso? ¿Presentaría yo esto a mi príncipe? Si viene alguien a comer o a cenar, alguien a quien respeto mucho, a quien más respeto, ¿le pondría ese vino? ¿O iría a otro? ¿Quién es tu príncipe? ¿Quién es tu príncipe en el sentido de ser aquella persona o aquella cosa a quien no le ofreces lo que te sobra, sino a quien le ofreces lo mejor? ¿Quién es? Todos tenemos un príncipe y el que suele ocupar ese lugar no es otro aparte de nosotros, somos nosotros mismos. Nosotros mismos solemos ser nuestro propio príncipe. Y no es difícil escoger lo mejor para mí y para mi familia. Y para Dios, algo que es mío, algo que Él ha mandado. Pero tengo un príncipe en mi corazón, que soy yo, al cual no le ofrecería según qué cosas. Y Dios en este texto nos invita a pensar en este príncipe y decir, lo que le presentas a Él es la misma calidad de lo que me presentas a mí. ¿Te atreverías a presentarle a Él lo que me estás presentando a mí? Porque si es así, probablemente es que no tenemos bien asimilado
lo que nos dice en el versículo 14. Yo soy el gran rey. Al gran rey no se le presenta lo que nos sobra, sino que se le presenta lo mejor. Pero fijaros que en medio de todo esto, Dios no dice, mira, no tenéis solución, sino que en medio de todo esto, Dios dice, orad, porque en Él hay restauración. A pesar de que se haya pensado qué fastidio es todo esto. Y en cuarto lugar, lo que hacemos, si lo hacemos de esta forma negativa, no solo no repercute en algo positivo para nosotros, sino que es de maldición. La Santa Cena, tomada dignamente, es una Santa Cena de bendición. Pero la Santa Cena, tomada indignamente, según dice Pablo, en 1 Corintios 11, no queda neutral, sino que la Santa Cena tomada indignamente es maldición. El bautismo, hecho tal y como se tiene que hacer, es de bendición. Pero hecho como no se tiene que hacer, es de maldición. Venir a la iglesia tal y como se tiene que hacer es de bendición. Pero si uno viene aquí y rechaza el mensaje y se endurece en contra de Dios, eso es de maldición. Las cosas que Dios nos manda no son o para bendición o para quedarnos neutras, sino que hay o bendición o maldición, como en este caso de los sacrificios. Da miedo pensar que Dios podría decir, mira, más valdría que cerrarais la puerta de la iglesia y que para lo que estáis haciendo es mejor no venir. No creo que sea así. Creo que estamos aquí con un propósito, creo que estamos aquí con corazones sinceros y creo que Dios se agrada de lo que estamos haciendo. Pero existe la posibilidad de que con el tiempo vayamos abandonando la autenticidad. Y en este caso Dios no se queda tranquilo. En ese caso Dios dice, mira, más valdría que cerrarais las puertas y os quedarais en casa. Porque venir os trae maldición. En segundo lugar, lo que decían y pensaban, qué fastidio es esto. Esto es fácil pensarlo a veces en la iglesia, ¿verdad? Una vez un niño respondió a la pregunta de ¿qué significa ser cristiano? Dijo, mira, significa que los domingos no puedo ir a la playa. Eso es lo que significa ser cristiano. Con el tiempo que hace, tenemos Castelldefels aquí cerca. Qué fastidio venir al culto. ¿Alguna vez lo hemos pensado? Mirar, todo esto era grave en esta situación. Era grave en esta situación del segundo templo, del templo que habían reconstruido, del templo que habían vuelto a hacer después del que construyó Salomón. Pero lo que nos dice Juan en el capítulo 2, versículos 19 al 22, es que ahora hay otro templo, y ese templo es Jesús. Y lo que nos dice Juan también y los evangelios es que ahora hay otro sacrificio. Y este sacrificio ya no son los animales, sino que es Jesús. Esa es la situación actual. Y si era grave despreciar ese templo,
hecho de manos que después destruyó Nerón en el año 70, si era grave despreciar lo que se hacía en ese templo hecho de manos, si era grave despreciar esos sacrificios, ¿cuánto más grave será despreciar el templo eterno, que es Cristo? ¿Cuánto más grave será despreciar el sacrificio eterno, que es Cristo? Este templo, este local, no tiene nada que ver con el templo de Salomón ni con el segundo templo. Estoy seguro que no tenían las humedades que tenemos aquí y que no tenían muchas otras cosas que tenemos aquí y que tenían cosas que aquí no tenemos, como mucho oro. Pero según lo que nos enseña el Nuevo Testamento, lo que hacemos aquí es mucho más trascendente. Porque en aquel momento estaban en un templo que apuntaba al templo definitivo. Estaban en unos sacrificios que apuntaban a los sacrificios definitivos, pero no estaban ni en el templo definitivo ni en los sacrificios definitivos. Aquí sí, aunque sea un local más humilde. Porque según lo que nos enseña el Nuevo Testamento, el templo definitivo es Cristo y mora en cada uno de nosotros. Por eso somos templo del Espíritu Santo. Si era grave menospreciar el templo temporal, los sacrificios temporales, ¿cuánto más grave será menospreciar el templo eterno? Y en ese sentido, el llamado, y con esto termino, el llamado a nosotros es a valorar lo que tenemos. Venimos aquí y estamos contentos porque nos vamos a ver personas que nos llevamos bien entre nosotros, que estamos a gusto y que celebraríamos una comida muy buena si no tuviéramos el COVID. Pero aparte de esto, hay algo más grande. Y es que venimos aquí a reunirnos con el templo eterno, con el sacrificio eterno. Y eso tiene que dejar de lado toda actitud de qué fastidio es venir a la iglesia. ¿Qué es lo que voy a ofrecer a Dios? No lo dudo. Me voy al templo eterno. Me voy al templo que me ha amado y lo ha demostrado escogiéndome. Trabajemos en todo esto. Meditemos en todo esto. Pidámosle a Dios que nos ayude a valorar todo esto y que cuando vengamos aquí, vengamos con la alegría que hemos dicho al principio, pero porque vamos a tener la reunión con el sacrificio eterno, al que sí valoramos y al que le decimos de todo corazón, te entrego mi vida. Lo mejor de mí te lo entrego, no lo peor, porque eso conlleva maldición y estar en Cristo es bendición. Pues que Él nos ayude, nos haga aprender las lecciones de estos israelitas para que le adoremos como Él quiere. Amén.